miércoles. Por eso tuvimos ese pequeño problema con el audio, pero ya iniciamos Voz Live. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en lo que es nuestra cita diaria, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Verónica Silveri y me pueden encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Y antes de empezar, por favor, váyase y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente, denos like, pulse ese pulgar arriba y comparta para que podamos llegar también a muchas más personas. Estamos en vivo en Facebook y en Rumble. La noticia de hoy: el presidente Donald Trump sigue con su gira en Asia. Se anuncia ya la esperada reunión de Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Podrán verlo aquí en Voz el día de hoy, y el cierre de gobierno se extiende aún más. Para hablar sobre todo esto nos acompañarán dos analistas con quienes también conversaremos sobre una encuesta reveladora que muestra cómo se rompen los jóvenes la ideología de género. Y vamos a empezar con esto. El Senado volvió a estancarse este martes en su intento de poner fin al cierre del gobierno federal cuando los demócratas bloquearon por 13ª vez la resolución continua impulsada por los republicanos para reabrir las agencias federales. Para ello vamos a hacer contacto inmediatamente con nuestra redacción en Madrid para contarles sobre la portada del día en Voz.us. Adelante, Diane Hernández, ya se encuentra lista. Cuéntanos los detalles, Diane. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Voz Live justo a esta hora. Ya lo decías, desde Madrid le vamos a actualizar y tú adelantabas los datos. Por 13ª vez, los demócratas han puesto el pie para que avance y se destrabe toda la situación con el cierre del gobierno. 28 días, luego de una semana que tuvieron los legisladores para abrir los servicios federales y las agencias, pues han vuelto a tener un cierre sin mucho más allá. La votación pues no ha llegado a lo que se esperaba. 54 votos a favor, 45 en contra. Aún así no alcanzaron los 60 para destrabar todo lo que es el cierre del gobierno. 29 días hoy de este cierre federal y, por supuesto, aunque muchos lo ven lejos como una situación que solamente tiene que ver con política, no es así. Ya el prolongado cierre ha dado mucho que hacer a los trabajadores y se sienten también los estragos en los servicios federales. Ya los controladores aéreos ayer justo perdieron el primer día de salario y dieron también un comunicado llamando la atención al Senado que debían darle solución a esto antes que ellos tomaran medidas. Recordemos que es un gremio muy fuerte en Estados Unidos. Los militares, la parte del ejército, también tienen entredicho su salario que se cobraría este próximo viernes. Aún así, el Departamento de Guerra ha dicho que está revisando la situación sin dar un punto exacto de que si se va a cobrar o no los militares que están hoy haciendo por evitar la delincuencia en el país. Pero lo más importante y una de las mayores preocupaciones y de las que menos se habla con este cierre del gobierno es que el próximo 1 de noviembre, el sábado, estarían suspendidas las ayudas alimentarias a más de 40 millones de personas en Estados Unidos. Este 1 de noviembre están en entredicho las entregas de los SNAP. Así es como se conoce este programa que tiene el Departamento de Agricultura. Ya lo ha dicho, lo tiene así bien grande puesto en su página en un comunicado. El pozo se ha secado, poniendo una alerta también sobre los demócratas que no dan el paso para destrabar la situación del cierre del gobierno. No estamos hablando de 40 millones de personas de cualquier situación. Estamos hablando de 40 millones de personas que no van a recibir supuestos ayudas alimentarias y suplementos también energéticos, y estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de niños, estamos hablando de ancianos, de personas de la tercera edad en condición económica crítica en el país. Estas son las personas que tienen comprometida su alimentación el próximo mes de no resolverse la situación en el Senado con el cierre federal. También el próximo 1 de noviembre, el sábado, comienza el periodo de inscripción abierta, que por cierto hay un artículo en nuestra página que usted puede visitar para saber en qué consiste este periodo de inscripción abierta con los seguros de salud. Esto también está en entredicho y, por supuesto, millones de personas que dependen de que se destrabe la situación en el gobierno federal para dar avance a todos los programas que tiene hoy el gobierno y que tanto necesita la ciudadanía norteamericana. Esto es lo que está pasando con el cierre del gobierno, 29 días cerrado ya y, por supuesto, todavía mucho que hacer, mientras que los demócratas siguen poniendo el pie y no se ponen de acuerdo para darle pasos a todo lo que tiene que suceder y dan el sí a la votación que tanto necesita hoy el país. Hemos hablado mucho, Diana, este cierre de gobierno y que los demócratas quieren hacerlo el más largo de la historia. ¿Qué otras noticias tenemos en la portada de hoy de Voz.us, Diana? Pues justo, Verónica, te comento que también hoy en nuestra portada tenemos otra noticia relacionada y es que una jueza de Distrito Federal
ha puesto un bloqueo indefinido, así dice la nota, a Trump, al presidente Donald Trump, para no poder despedir a ningún trabajador federal mientras dure el cierre del gobierno. Esto es una extensión de Susan Ilsen, es la jueza de distrito que ha dado este consentimiento y que ya lo había hecho a principio de mes cuando se anunciaba el cierre del gobierno. 28 días después, pues vuelve a extender su mandato y da una atención especial sobre el presidente. Ha dicho que si despide a algún trabajador, estamos hablando de más de 4.000 personas que pudieran perder su trabajo en este cierre de gobierno, esto se consideraría ilegal y también sería una extralimitación del Poder Ejecutivo. Así lo ha dicho Ilsen y, por supuesto, es uno de los puntos que hay que atender hoy con este cierre del gobierno. No nos quedamos aquí, seguimos circulando y la brújula nos lleva un poco más abajo, nos vamos hasta México y hasta la región del Caribe. Tenemos también hoy en nuestra portada, y ya publicada con muchísimas vistas, una entrevista que pone en relieve una situación y un escándalo que ha sucedido en México, justo cuando una investigación salió a la luz y ha dicho nada más y nada menos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la presidenta al frente, junto a Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa estatal que trabaja con los hidrocarburos del país, ha enviado al régimen cubano nada más y nada menos que el triple de todo el petróleo que habría enviado José Manuel López Obrador, el presidente anterior, en sus 2 últimos años. Es decir, ha triplicado la cantidad de este hidrocarburo de 4 años en 4 meses. Todo esto ha pasado mientras que la situación en México es compleja, que Pemex arrastra muchísimos escándalos de corrupción y que también es, por supuesto, una clara evidencia de cómo el gobierno mexicano apoya la dictadura cubana, esa que está señalada por tantos crímenes de derechos humanos y por tanta opresión y, por supuesto, que legitima el poder del régimen de La Habana con estos envíos y que también es una forma de apoyarlo. Estuvimos conversando en Voz Media con una abogada mexicana, Alicia Galván. Ella es la presidenta de la Fundación Patria Unida y, por supuesto, que nos ha dado todo el panorama de qué creen hoy los mexicanos de esta situación. Nosotros le invitamos a escuchar un fragmento de esta entrevista y, por supuesto, le invitamos también a seguirlo en nuestra página, que ahí puede tener la entrevista íntegramente. Sí, yo me gustaría iniciar siendo muy claros. La presidente Claudia Sheinbaum y Morena han sido desde su fundación y desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador quienes han financiado, quienes han encubierto, ¿no? Y son aliados y amigos de todas las narcodictaduras criminales que han atentado contra las libertades de toda la región. O sea, 3,000 millones de dólares solamente en 4 meses, triplicó lo que en los 2 últimos 2 años López Obrador había mandado a Cuba. Es mantener una dictadura extranjera y eso también se traduce en una traición para los cubanos y para los mexicanos. Esto no se trata de solidaridad, como lo dijo Claudia en la mañanera, sino se trata de complicidad. Morena está subsidiando a un régimen que persigue, censura y que hambrea a su pueblo. Es una decisión que carece completamente de cualquier justificación moral, económica y diplomática. México está atravesando graves carencias internas. Tenemos hospitales sin medicinas, la inseguridad cada día crece más, las calles están llenas de hoyos. Pemex, la propia empresa encargada de petróleo en México, está en números rojos desde hace años, en crisis. Nosotros estamos subsidiando la gasolina de los mexicanos y ahora resulta que no solo fue de los mexicanos, sino que del régimen cubano, ¿no? Entonces, mientras se destinan recursos públicos a apuntalar a un régimen acusado de violar sistemáticamente los derechos humanos, Claudia se justifica en la solidaridad, pero todos sabemos que la solidaridad entre pueblos no puede usarse como un pretexto para financiar dictaduras. Claudia Sheinbaum no está ayudando a Cuba, está financiando la represión cubana con el sudor del trabajo de los mexicanos. Es cómplice de una dictadura criminal, como tiene que decirse. Sobre esta entrevista, pues puede ampliar muchísimo más. Damos también la presentación de un personaje que tiene Claudia Sheinbaum muy cerca en su gobierno y que es el punto clave de conversaciones con La Habana. Esto y mucho más, pues en la entrevista que tenemos en nuestra web con la abogada mexicana que ustedes pueden visitar y toda nuestra audiencia. Esto es lo que tenemos por hoy, Verónica. Por supuesto, tenemos muchísima otra información en la página. Tenemos qué ha estado sucediendo con el huracán Melissa en las últimas horas, luego de su paso por Jamaica y de su salida de Cuba, donde no se reportan, por suerte, pérdidas de vidas humanas hasta el momento. En Jamaica, lamentablemente, sí.
y pues por supuesto que seguimos la trayectoria de este fenómeno meteorológico. Esto y muchísimas otras informaciones, por supuesto, en Voz Media y a través de Voz Live para que ustedes estén informados. Desgarrador todo lo que ha sucedido en Jamaica, Diane, y muy interesante esta entrevista. Yo creo que tanto tú como yo, Cuba y Venezuela, escuchamos todo lo que nos dice que está sucediendo en México y nos viene como un déjà vu muy malo de cómo empiezan estos tipos de regímenes. Muchísimas gracias, Diane Hernández, por acompañarnos el día de hoy en Voz Live. Y usted que nos está viendo, vamos a una pausa y brevemente ya volvemos con mucho más aquí. Información 100% en vivo. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. Ya estamos de regreso y seguimos con mucho más. Para este segmento queremos pedirles que presten atención a los siguientes datos. Según una encuesta realizada en universidades por parte de Eric Kaufman y la organización FIRE, existe un colapso total en la identificación trans no binaria. Los números muestran que por lo menos en la escuela Andover el pico cayó de 9,2 a solo 3%. En la Universidad de Brown del 5% al 2,6%. Y en total la encuesta hecha por FIRE a más de 60,000 estudiantes revela que la caída fue del 6,8% al 3,6% en solo 2 años. Para hablar sobre esto nos vamos a California. Nos acompaña Franklin Camargo, comentarista y analista político de PragerU. Bienvenido a Voz Live. Franklin, ¿está muriendo la ideología woke en los campos y en las universidades? No la haría por muerta, pero sí está siendo debilitada, por decirlo de alguna manera. La batalla cultural que se ha estado dando, pero también como se ha mostrado en evidencia, lo dañina que termina siendo el adoctrinamiento woke y sus prácticas, sus hábitos, termina generando estos resultados que tú planteas. Cuando hace unos años nos podíamos preguntar, y de años me refiero a 3 años atrás, no demasiado tiempo,
¿Por qué la identificación trans no binaria está aumentando tan radicalmente? Y uno hacía esos cuestionamientos. La posición que tenían los progresistas es que siempre ha existido ese número de personas, solo que ahora se sentían lo suficientemente tranquilas o seguras de autoidentificarse de esa manera. Lo que estamos viendo es que no es así. Estos estudios reflejan una caída del 50% de las personas que se identificaban como no binaria de 2023 a 2024. También de 50% entre los jóvenes de 18 y 22 años entre el 2022 y el año 2024. Cuando especialistas analizan estos números, obviamente pueden haber muchas causas, muchos elementos, muchos análisis, pero parece que esto se está desvaneciendo tal y como se desvanece una moda, una tendencia. Entonces, quienes creíamos hace 2 o 3 años que ese aumento en la identificación no binaria o trans tenía más que ver con algo de un contagio social, más que verdaderamente algo real, práctico, parece que teníamos razón. Y quiero explicar rápidamente lo del contagio social, porque algunas personas van a querer decir que uno es transfóbico por utilizar ese término que está diciendo que lo trans se contagia. Contagio social es un término utilizado para explicar cómo las ideas, las tendencias, incluso las políticas, los hábitos o la identificación puede cambiar con respecto a lo que se percibe como una moda, como algo cool. Tal y como las personas pueden utilizar Crocs en las sandalias porque parece una moda, sí, también puede suceder lo mismo en otras áreas, como lo puede ser incluso la identificación de género. Es que parece que esto se está desvaneciendo tal y como se desvanece una moda. Y es que Kaufman lo llama moda que pasa, ¿no? Trans, queer, dice que no es biología, sino contagio viral. Las redes sociales también influyen mucho en esto. Tú mismo lo decías, ¿no? Todo lo que es TikTok. Nos vemos realmente rodeados de todo esto y sin quererlo, pues el mismo algoritmo también te arroja muchas veces este tipo de contenidos. Ahora, entrando en lo político, el pico fue en la era Biden post-pandemia. Y el crash post-elección de Trump en 2024, tenemos el gráfico, vamos a ver si lo vemos próximamente en pantalla, el gráfico 1. Ahora, ¿crees que el rechazo masivo en las urnas y las políticas anti-woke de Trump también están curando a la generación Z de esta epidemia social? Sí, sin duda alguna. Ha existido una batalla en donde no hemos permitido que se nos silencie por las famosas etiquetas de es que tú eres intolerante, eres transfóbico, discriminas. No, un hombre no puede ser mujer. Un hombre no debería participar en deportes femeninos. Un hombre no debería ingresar en los baños de las mujeres. Y el sentido común ha predominado. Pero fíjate además algo importante aquí y cómo tiene que ver la política y cómo también tiene que ver el gobierno, cómo influyen estos números que estamos conversando. Cuando se dice que la identificación trans aumentó en su día, o también la no binario, por un tema de contagio social, no necesariamente porque se viese como algo cool, sino porque había hasta una motivación política de por medio. Nunca antes, ni en los 80, ni en los 90, ni a inicio de los 2000, se le había dicho a un niño de 5 años que si él quería podía ser niña. No. ¿Por qué? Porque primero era algo absurdo, pero además se entendía que algo tan delicado como la disforia de género, que eso existe y siempre ha existido, no se le debería tocar a los niños, dado que no están en un espacio o en una etapa de madurez o de consentimiento para siquiera pensar esas cosas, mucho menos tomar decisiones. Pero el adoctrinamiento woke lo que hizo fue eso, avalado por gobiernos. Hoy hay todavía gobiernos locales, yo es que vivo en California, te lo puedo decir, donde, por ejemplo, para determinar quién se queda con la custodia de un niño, uno de los elementos a considerar es que si el niño se considera trans, ¿qué opinión tienen los papás con respecto a eso? Para ponerlo en términos muy prácticos, en California si un papá se opone a que su hijo cambie de género y está en una pelea de custodia con su esposa, puede perder la custodia de su hijo por ese detalle. Entonces, cuando hay ese impulso, esa agenda, ese adoctrinamiento, confundes obviamente a los niños y por eso hablamos de contagio social con un elemento político importante, con el conservadurismo, dando batallas en universidades, dando batallas comunicacionales y también desde el gobierno y gobiernos conservadores tratando de proteger la inocencia de los niños. Se ha intentado dar una batalla que yo no daría por ganada todavía y nunca hay que subestimar la perversidad de algunos grupos, pero que definitivamente está bien direccionada.
Yo cada vez que escucho esto que sucede con los niños en California, realmente es que quedo impresionada, es algo que me parte el alma, pero vamos a seguir viendo la segunda gráfica. Vemos que justamente los más apegados a la cultura woke son los liberales, ¿no? Esto es algo que ya sabemos. ¿Crees que esto tenga que ver también con el discurso de la izquierda enfocado en vender la homofobia dentro del otro bando político, diciendo que todas las personas conservadores o de derecha, porque realmente muchas veces se confunden también los dos términos, son homofóbicos o no aceptan este tipo de ideología, por así decirlo? Sí, absolutamente. Algo que se generó mucho a raíz del 2020, que 2020 cuando pensamos en ese año pensamos principalmente en COVID, en George Floyd, en las protestas antifa, pero que ahí hubo un punto de partida en cuanto a cómo se transformó el progresismo y cómo ellos también modificaron el discurso y el debate. En ese momento era, si te ponías a las protestas de Black Lives Matter, eras racista. Eso lo empezaron a aplicar a casi cualquier conversación o debate político. Por lo que yo te estoy diciendo, que además lo digo con muchísimo respeto, pero además intentando ser lo más factual posible, muchos demócratas y progresistas me acusarían a mí de ser transfóbico. ¿Qué sucede o qué reacción genera eso? Que hay muchos que piensan como yo, pero que no estarían dispuestos a hablar o a tener estos debates por miedo a esas acusaciones. Nadie quiere ser acusado de ser transfóbico, así que mejor yo intento evadir esos temas y no me meto en eso. Al final no me afecta. No, la verdad sí te afecta. Por eso hay que dejar algo muy, muy en claro. Un adulto tiene derecho a autopercibirse como esa persona lo quiera y de hecho tendría mi respeto y aceptación en ese sentido. Pero si tú me preguntas, ¿puede un hombre ser mujer? Yo te digo no. Los cromosomas XX y XY son clarísimos. Si tú me preguntas, ¿debería un niño cambiar su género y someterse a tratamientos con impacto permanente? Yo te digo no, por la misma razón que no debería realizarse un tatuaje. Si tú me preguntas, ¿debería un hombre competir en natación femenina o en boxeo en la categoría femenina? Yo te diría no. Y si me quieres llamar transfóbico, haz lo que tú quieras. Yo sé que no soy transfóbico ni homofóbico en lo más mínimo, pero es la estrategia que ellos intentan aplicar para silenciarte. Y lo que hay que hacer en defensa de las mujeres y en defensa además de los niños y de la verdad, porque la verdad hay que defenderla. Y quienes me preguntan, ¿en qué te impacta eso a ti? Bueno, me impacta en que es una mentira y la verdad importa y los niños importan y los derechos de las mujeres importan también. Hay que hablar y hay que debatir con la verdad, con respeto. Por supuesto que sí, con respeto, pero también con la verdad por delante. La verdad, la ciencia, la biología, cosas sumamente Correcto. importantes y es que mucha gente se olvida de ello. Ahora, miremos una de las partes más importantes de la encuesta. Los números tanto de ansiedad como de depresión disminuyeron entre 2023 y 2025 de una manera considerable. ¿Crees que el cambio político, el cambio de discurso, el también romper este miedo del que tú hablabas, ¿no? de poder conversar sobre estos temas, dar tu opinión sobre esto sin ser juzgado, tenga que ver en esto? Sí, por supuesto. Y por cierto, también tiene una muy importante relación los problemas de ansiedad o depresión también con la identificación de género. Hay un caso muy famoso que yo invito a las personas que lo vean, que es el de Chloe Cole. Lean sobre ello o escuchen sus entrevistas, sus documentales. Ella es una chica, nació chica, biológica, chica, mujer en todo sentido, que a partir de su preadolescencia se empezó a sentir con una autoestima bajo con respecto a cómo ella lucía. Algo que, por cierto, es muy común dentro de los jóvenes, desafortunadamente, por diferentes razones, y que hay que tratarlo. La manera en que su entorno lo trató, y especialmente también un psicólogo que ella vio, fue que ella se sentía en el cuerpo equivocado y se sometió a tratamientos para cambiar de género, y ella realmente no tenía disforia de género, no tenía la madurez además para tomar esas decisiones y se terminó arrepintiendo y ella ahora habla en contra de esos tratamientos. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque fíjate cómo un joven que se siente disconforme con su cuerpo, que tiene una autoestima baja, algo que es común y que ha sido común siempre y que hay que obviamente tratarlo, pero que ahora tiene o lidia con un entorno social y con una agenda política que le incentiva a cuestionar su género y su sexo. ¿Qué sucede? Que una población vulnerable, como en el caso de esta chica, termina dejándose llevar por estas ideas. Y es por eso que vemos que, y no es una coincidencia, mientras disminuye la depresión, la ansiedad, perdón, también puede disminuir cómo las personas se identifican.
Tranquilo, Franklin, no te preocupes. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. Me voy a quedar contigo para hablar sobre este asunto. Los republicanos del Congreso aumentaron su imagen positiva desde el inicio del cierre del gobierno. Así lo explicó el periodista de datos Harry Itten en CNN, donde presentó una serie de encuestas que muestran que el Partido Republicano se ha vuelto más popular desde el pasado 1 de octubre, encendiendo una alarma para los demócratas en Washington, D.C. Desde el inicio del cierre, ambos partidos han intentado ganar la discusión mediática, lo hemos hablado aquí todos los días, sobre quién es el verdadero responsable político de esta situación. Congela la paga de 900,000 trabajadores estatales y en este contexto el periodista de datos reveló que el GOP está adelantando a los demócratas en este aspecto. Vamos a ver el video, que esto es sumamente interesante. Empezando con los republicanos. ¿Cómo parece que el cierre ha afectado su posición política? Sí. Podrías pensar que dado que los republicanos están a cargo tanto de la Cámara como del Senado, un cierre del gobierno podría perjudicar la imagen de los republicanos, pero de hecho no ha sido así. Si acaso, ha mejorado un poco. Mira aquí, el cambio en la popularidad neta en comparación con antes del cierre. Entre el Partido Republicano en general, esa imagen en realidad subió 2 puntos. Eso está dentro del margen de error, pero claramente no ha bajado. Ven a este lado de la pantalla. Mira las calificaciones netas de aprobación para los republicanos en el Congreso. En realidad, ha subido 5 puntos desde antes del cierre. Así que lo que estamos viendo aquí es que la marca republicana en el Congreso ha mejorado un poco en comparación con cuando estábamos antes del cierre, a pesar de que los republicanos tienen el control. Y ese es el mapa que John Thune y Mike Johnson están mirando. Es decir, bueno, oye, ¿por qué deberíamos ceder hablando electoralmente cuando nuestra marca en realidad ha mejorado un poco? Y la ideología de género se está rompiendo entre los jóvenes y al parecer el GOP está también mejor parado en este momento respecto a este tema del cierre de gobierno, Franklin, ¿no? Sí, sucede que defender y estar dispuesto a cerrar el gobierno para darle beneficio a los inmigrantes ilegales no funciona. No es positivo en cuanto a la opinión pública se refiere. Las personas saben que los republicanos están a cargo del Congreso y el Senado y también de la presidencia, pero también saben que se necesitan 60 votos. Y los demócratas han votado 13 veces consecutivas en contra de reabrir el gobierno. Muchísimas gracias, Franklin, por acompañarnos el día de hoy. No te preocupes por tu tos, que hoy es miércoles. Hoy puede pasar cualquier cosa. Que te mejores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nosotros, antes de irnos, les dejaremos la encuesta. ¿Cree usted que los picos de identificación de género fueron una moda que ya está pasando, que todo va a ir a mejor? Nos vamos a una pausa. Recuerde que estamos en vivo, suscríbase aquí a nuestro canal y vote, comente. Su opinión es muy importante para nosotros. Brevemente, ya volvemos. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star.
Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Y fíjese, toda esta semana hemos estado hablando del cierre de gobierno. Los demócratas quieren hacer el cierre de gobierno más largo de la historia. Para ello vamos a escuchar al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. ¿Qué fue lo que dijo hoy? Vamos a escucharlo. De los beneficios de SNAP, que van a pasar hambre al final de la semana. Tienes más trabajadores críticos, por cierto, incluyendo a las personas que son los encargados de nuestro arsenal de defensa nuclear, que se ven obligados a quedarse en casa mientras el gobierno permanece cerrado. Los demócratas son responsables de cada una de estas consecuencias, así que queremos señalar un par de hechos importantes esta mañana para ustedes. No es coincidencia que las encuestas de esta semana confirmen que más del 70% del pueblo estadounidense cree que el Partido Demócrata está desconectado. Y asombrosamente para nosotros, todavía, cada día, le dan la espalda a más y más familias estadounidenses trabajadoras para prolongar su dolor. Y eso es exactamente lo que se siente aquí. Es increíble para nosotros que ahora hayan votado 14 veces entre la Cámara y el Senado para rechazar el proyecto de ley de financiación simple y limpio que simplemente reabriría el gobierno. 14 veces han desafiado al pueblo estadounidense a pesar de su dolor que ellos mismos han reconocido. Y como hemos explicado aquí, la motivación detrás de eso es muy clara y por eso las encuestas indican lo que indican. La gente sabe que los demócratas están respondiendo al miedo. Es su miedo a las voces más radicales de la extrema izquierda en su partido lo que les ha hecho decidir obedecer las demandas de la extrema izquierda y cerrar todo el gobierno, infligiendo así todo este dolor a la gente. Y casi de manera cómica en este punto, los demócratas todavía están tratando de convencerte de que esto es de alguna manera culpa de los republicanos. Pero los hechos son los hechos y el pueblo estadounidense puede ver eso muy claramente. Ven la verdad. Te trajimos una práctica tarjeta de puntuación aquí para que puedas, ya sabes, seguir los votos. Quiero decir, esto es muy simple. Los votos para pagar a las tropas y a los trabajadores federales y continuar con los beneficios de SNAP y pagar a los controladores de tráfico aéreo y a los agentes de la patrulla fronteriza. Este es el conteo de votos. ¿Ves las fechas aquí? La Cámara hizo nuestro trabajo el 19 de septiembre y votamos. Los republicanos votaron sí, los demócratas votaron no en todas esas cosas. Y el Senado lo ha hecho ahora 13 veces más. Son los votos. Nadie puede decir que esto sea de alguna manera culpa de los republicanos. Tenemos un proyecto de ley limpio y simple y todos lo saben. Los demócratas de la Cámara y el Senado están admitiendo abiertamente que este es su cierre. ¿Has visto el resumen de todos ellos tropezando al admitir eso? Y sin embargo también están afirmando incoherentemente que el cierre es de alguna manera culpa del otro partido y la gente no se lo cree. Y es por eso que las encuestas continúan mostrando que la aprobación de los republicanos en el Congreso está aumentando con cada día que pasa. Y los demócratas al mismo tiempo, los demócratas en el Congreso tienen la calificación de aprobación más baja que han tenido desde que comenzaron las encuestas, desde que se comenzaron a registrar estas métricas. Y aquí está, solo un ejemplo. Ayer, por ejemplo, una encuesta de CNN mostró que la aprobación de los republicanos en el Congreso ha subido un 8% desde que comenzó el cierre entre los independientes. Quiero decir, ese es un indicador importante, porque la gente está prestando atención, entienden lo que está sucediendo y ven quién es responsable. Es algo realmente importante de observar. Ronald Reagan solía recordarnos que siempre se puede confiar en el pueblo estadounidense, y nosotros lo hacemos. Confiamos en su inteligencia y en su comprensión de la educación cívica básica. De hecho, confiamos mucho más en la comprensión del pueblo estadounidense sobre civismo que en los demócratas en este edificio en este momento. Y un recordatorio rápido de eso es que la gente sabe que en la Cámara de Representantes se necesita una mayoría de votos. Se necesitan 218 votos para aprobar legislación, para aprobar una resolución continua limpia para financiar el gobierno. Eso es exactamente lo que hicimos el 19 de septiembre. También saben que en el Senado se necesitan 60 votos para aprobar. Ya estamos
de regreso, escuchábamos al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Recuerden que los demócratas bloquearon por 13ª vez la resolución continua impulsada por los republicanos para reabrir las agencias federales. Ahora cambiamos de tema. La Iniciativa Libre, que es la organización hispana de base de centroderecha más grande del país, está comprometida con el empoderamiento de la comunidad latina, dio inicio a la celebración plurianual del 250 aniversario de Estados Unidos con una nueva iniciativa de campaña en colaboración con Americans for Prosperity llamada Un Pequeño Paso. La iniciativa de 7 cifras tiene como objetivo educar, inspirar y movilizar a los estadounidenses para promover nuestros principios fundacionales que amplían la libertad y una oportunidad para todos. Esta nueva iniciativa de campaña forma parte de la celebración continua de la herencia hispana libre y anima a la comunidad latina a dar un pequeño paso para proteger esos principios uniéndose a libre y tomando acción. Para hablar sobre esto nos acompaña Israel Ortega desde Washington, D.C., quien es analista político y miembro de esta organización. Bienvenido a Voz Live, gracias por acompañarnos. Te recordamos que estamos en vivo y lo primero que te pregunto es, ¿qué es exactamente la iniciativa One Small Step y qué impacto concreto esperan lograr en la comunidad latina antes del aniversario 250 de Estados Unidos? Sí, así es. Gracias por la oportunidad para poder platicar sobre esta iniciativa. Y realmente, pues, la idea detrás de esto es que estamos viendo el acontecimiento que va a suceder el próximo año, que va a ser el aniversario de 250 años de Estados Unidos. Como tú sabes, Estados Unidos es un país especial, un país que en gran parte fue creado bajo una serie de ideas, ¿no? La idea de libertad, la idea que nosotros recibimos nuestros derechos no del gobierno, pero de un creador. Y es importante, creo que para la comunidad latina, pues tomen en cuenta este aniversario y de alguna forma tratar de celebrar, incorporarse a lo que es este experimento en democracia, tomando un paso pequeño. Puede ser algo tan sencillo como involucrarse en su comunidad, registrándose a votar, aprendiendo el idioma, entendiendo un poco más las leyes de este país. En fin, realmente un pequeño paso puede incorporar varias cosas, pero lo importante es que pues celebremos y tomemos en cuenta, ¿no? Este aniversario de 250 años de este país. Ustedes hablan de celebrar los principios fundadores. ¿Cuáles son esos principios y qué sienten que está en riesgo hoy? Sí, mira, creo que los padres fundadores de este país crearon un país que realmente pues tomaban en cuenta la idea de la libertad, ¿no? Lo que ellos hicieron hace 250 años fue algo muy peligroso, muy arriesgoso, ¿no? Por decirlo así. Nadie anteriormente había vivido no bajo una monarquía, bajo un rey, y la idea de Estados Unidos es de que las personas, los individuos podían pues gobernarse, ¿no? Sin tener un rey. Y parte de eso pues obviamente tiene que ver con la idea de la libertad, de pequeño gobierno, de más libertad individual. La idea, ¿no? Nuevamente que los gobernantes de este país trabajan para nosotros y no al revés, ¿no? Creo que a veces se confunde eso y creo que lo que está en juego ahora es que estamos viendo una tendencia de algunos, ¿no? De hacer crecer el gobierno federal, de limitar los derechos individuales. Y creo que eso apeligra la prosperidad de este país, apeligra las oportunidades que muchos de nosotros, incluyendo yo, que soy inmigrante de este país, hemos podido gozar, ¿no? Y creo que lo que queremos es que las próximas generaciones pues tengan las mismas libertades y las mismas oportunidades, ¿no? Que tantas generaciones anteriores que nosotros han podido gozar. Muchos latinos, sobre todo en estas épocas, rechazan el mensaje de victimización y buscan una oportunidad. ¿Por qué creen que esta narrativa sigue ganando fuerza? Mira, como vimos el año pasado, muchos hispanos, ¿no? Rechazaron la izquierda, rechazaron esta idea de que el hispano es una víctima, de la idea que el hispano no puede prosperar sin la ayuda del gobierno. Y creo que eso refleja, ¿no? Lo que creo que muchos de nosotros sabemos, que la comunidad latina es diversa, que la comunidad latina de gran parte, de alguna parte reconoce que
la izquierda y muchas ideas de más gobierno pues no han sido exitosas, ¿no? Lo vivimos en Latinoamérica en muchos casos. Entonces creo que este aniversario que se aproxima es una oportunidad para reiterar, ¿no? Esa idea de la libertad, la idea del individuo, la idea de que cuando reducimos el tamaño del gobierno, la gente puede ser exitosa. Y creo que es un mensaje que muchos latinos creo que van a escuchar y van a identificarse con ese mensaje. Y eso creo que es parte de la campaña de lo que estamos realizando aquí en la Iniciativa Libre. Sally Delgado nos comenta impactos en la comunidad latina, cómo se hace un impacto también en todos los americanos. ¿Esta campaña es solo educativa o también busca influir en las decisiones políticas del país? Ahí llevan dos preguntas. Sí, no, en gran parte es educativo. Creo que entre más nos educamos, entre más aprendemos de los derechos que tenemos como americanos, entre más entendemos lo que hace este país especial, entre más entendemos cómo podemos influir y alzar nuestra voz en el proceso, creo que después de eso van a haber consecuencias, ¿no? Donde la voz y el voto latino pues va a hacer cambios en cuestiones no políticas y en cuestiones de ciertas leyes, pero esta campaña en gran parte es más para educar e inspirar a la comunidad latina. Creo que lamentablemente en muchas escuelas tradicionales en este país, estos principios, estos valores que americanos ya no se enseñan, la gente joven no escucha de esto y después tiene pues no el conocimiento para poder separar, ¿no? La verdad entre la mentira. Y creo que es por eso que es importante que eduquemos a la comunidad latina. Lo vamos a hacer con talleres de inglés, con talleres de clases de historia americana, por todo el país. Tenemos una presencia en 13 estados, y además de talleres individuales o en persona más bien, también vamos a tener una campaña por la internet, ¿no? Que obviamente pues en los medios sociales mucha gente ahora está acudiendo, ¿no? Para ser informado y es ahí donde vamos a llevar el mensaje. Ahora, ustedes han dicho que la libertad hay que protegerla activamente. ¿Cuáles libertades sienten que están más amenazadas en el mundo que vivimos hoy en día? Y si los latinos toman ese pequeño paso, ¿cómo podrían cambiar el futuro de Estados Unidos? Mira, para mí una de las claves libertades que tenemos en este país es la libertad de expresión. Eh, la habilidad de poder expresarnos, ¿no? Sin censura. Lamentablemente vimos esto en la última administración donde el gobierno estaba censurando información, particularmente durante la pandemia de COVID. Si se acuerdan, durante la pandemia de COVID, habían ciertas ideas que los medios sociales, el gobierno estaban limitando, que no se podía difundir. Eso para mí es muy, pues me asusta, ¿no? Al pensar de que el gobierno puede limitar eso. Ese es un ejemplo de una de las libertades que tenemos que proteger. Creo que también la idea de que necesitamos el gobierno para poder superarnos. Creo que eso también es una libertad que está en riesgo en este país, ¿no? Entre más crece el gobierno, pues menos libertades tenemos como individuo y como americanos. Y lamentablemente, ¿no? Mucha gente, alguna gente joven, ¿no? Se está llevando a dejar por ideas que no han trabajado, simple y sencillamente en otros países, en otras regiones del mundo. Y creo que si este país ha traído a tanta gente de tantos puntos del mundo, es porque es un país próspero, un país de oportunidad. Y lo que queremos conectar a la gente es que esto no pasó por accidente, esto ha pasado en este país porque este país valora al individuo, valora los derechos que tenemos para poder ser emprendedores, para poder tratar de alcanzar nuestras metas sin tanta reglamentos o tantas leyes del gobierno federal. Y creo que eso es muy importante que la gente lo entienda, que lo conozca, que lo incorpore y después de alguna forma no tome un paso pequeño. Un paso pequeño podría ser compartir parte de lo que estoy diciendo por medios sociales, por ejemplo. Creo que es lo que es algo bonito de esta campaña, que un paso pequeño puede ser casi cualquier cosa. Qué bonita y qué buena iniciativa. Israel Ortega desde Washington, D.C., analista político y miembro de Iniciativa Libre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
Y nosotros vamos a una breve pausa, pero volvemos con mucho más información. Esto es Voz Live, información y actualidad en vivo. Ya volvemos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Now we're looking at what we've had for 3.5 years, and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. Corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Estamos de regreso y seguimos con más información. Nos informan desde Washington, D.C. nuestro corresponsal Juan Esteban Silva que la Casa Blanca confirmó que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump tendrán hoy una conversación profunda sobre temas de interés mutuo cuando se encuentren en Corea del Sur. El ministro de Relaciones Exteriores chino también confirmó la cita del jueves en Corea del Sur, en Busan, una ciudad portuaria ubicada en el extremo sureste de Corea del Sur, en el marco de la Cumbre Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Esta reunión la podrán ver en Voz Media. Aquí estaremos también en Voz Live mañana reseñando lo más importante de este meeting, que les decimos es importantísimo a nivel mundial. Les recordamos que lo podrán ver el día de hoy aquí en Voz Media. Seguimos ahora con más asuntos. Donald Trump aterrizó este miércoles en Corea del Sur, donde sostuvo reuniones de alto nivel con el presidente surcoreano y en donde se espera que se reúna con su homólogo Xi Jinping. Esta visita marca la última escala de su gira asiática, que también incluyó paradas en Malasia y Japón. Se los comentamos todos estos días. El jefe de gabinete presidencial para las políticas de Corea del Sur confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos tras la reunión bilateral entre el presidente y Donald Trump fue exitoso. Y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, reveló que más de 160 republicanos habrían estado en el punto de mira del Departamento de Justicia de Biden como parte de una operación. La lista de posibles investigados incluye a muchas figuras estrechamente relacionadas con el presidente Donald Trump. El comité tuiteó que documentos revisados recientemente muestran que la investigación parece tener un alcance más amplio de lo que se creía inicialmente en el esfuerzo del DOC demócrata por
por acabar con el presidente Trump y con sus partidarios. Los cerca de 200 páginas de documentos aportan nuevos datos sobre la amplia investigación de Trump y sus allegados. El comité dirigido por el representante Jim Jordan dijo que 45 individuos estaban potencialmente bajo investigación. Aquí estoy citando, entre ellos estaban Steve Bannon, Peter Navarro, entre otros. Y el zar fronterizo Tom Homan insistió en que está comprometido a continuar con las deportaciones récord y que está trabajando activamente con la Casa Blanca a pesar de los reportes de cambios de liderazgo en ICE. Las declaraciones de Homan siguen la información de Bill Melvin de Fox sobre una destitución masiva prevista de la cúpula de ICE en medio de un desacuerdo entre las autoridades de inmigración sobre si dar prioridad a los extranjeros ilegales criminales o realizar las deportaciones masivas. Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció este martes a través de un comunicado oficial las estadísticas récord con más de 527,000 inmigrantes ilegales expulsados bajo el liderazgo del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El comunicado dice lo siguiente: la administración Trump va camino a romper récord históricos y deportar a casi 600,000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año del presidente Donald Trump desde su regreso al cargo. Más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos, incluidos 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y se han producido más de 527,000 deportaciones, declaró la subsecretaria Tricia Mawin. Adicionalmente, también señalaron que el 70% de los arrestos de ICE son de inmigrantes ilegales acusados o condenados por un delito en Estados Unidos. Mire qué importante esta información. Seguimos ahora y es que James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, abrió una investigación sobre si la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo obstruyó una pesquisa de Estados Unidos sobre los presuntos vínculos de la organización Hamas. La investigación se produce después de que surgieran acusaciones de que miembros del personal de la UNRWA participaron en los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel. Esto lo reseñamos en Voz.us. Comer envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitando documentos e información relacionados con los presuntos vínculos entre los terroristas y la UNRWA, después de que esta última no respondiera adecuadamente a las repetidas peticiones del gobierno estadounidense. Y mire qué interesante esto que le vamos a mostrar. Se acercan las elecciones y usted no sabe cómo votar o no sabe nada de sus candidatos, pues nuestra productora ejecutiva y presentadora de Voz News, Karina Yapor, nos cuenta qué debemos hacer paso a paso. Esto es desde nuestros estudios en Dallas. Vamos a verlo. Por cierto, ya hay elecciones anticipadas en casi todo el país. Le recordamos que hay una herramienta digital muy útil para informarse sobre estos comicios. Así que vaya a evoterguide.com, introduzca su dirección o código postal para obtener su guía de votante personalizada o simplemente vaya al mapa y escoja el estado en el que radica. Aquí escogemos Nueva York, en donde se está llevando a cabo la contienda para la alcaldía de la ciudad. Le va a mostrar quiénes son los contendientes, si son liberales o conservadores, como lo estamos viendo en este momento. Y si quiere indagar más acerca del candidato, en este caso Zoran Mandami, podemos ver el perfil del candidato demócrata socialista. Está calificado como de extrema izquierda. Usted puede accesar a varios documentos, quienes han contribuido a su campaña. Cuestionarios sobre algunas posiciones de los candidatos. Por ejemplo, aquí le han cuestionado a Mandami sobre el derecho a la vida, se ha negado a contestar. Sobre la libertad religiosa también se ha negado a contestar. Sobre si en la economía se apoya el uso de fondos de los contribuyentes para presionar a la legislatura estatal o al Congreso, tampoco lo contestó. Y así sucesivamente usted lo puede hacer con cada uno de los candidatos en su estado, ciudad, condado. Es muy importante que participe en estos comicios y lo haga de una forma educada. Ahí está en pantalla, evoterguide.com. Allí lo puede ver. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero antes, por supuesto, vamos a leerles los resultados de la encuesta que le realizamos el día de hoy. La pregunta fue: ¿cree usted que los picos de identificación de género fueron una moda que ya está pasando? Conversamos sobre esta encuesta con nuestro analista Franklin Camargo. Sus respuestas: sí, un 82%, y no,
un 18%. Parece que ustedes también piensan como nosotros. Llegó el momento de irnos ahora sí. Gracias por estar conectados hoy aquí. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Verónica Silveri. Como no, nos vemos mañana. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés.